JASP es un programa de análisis estadístico gratuito y de código abierto desarrollado con el patrocinio de la Universidad de Ámsterdam. Está diseñado para utilizarse plenamente a través de interfaz gráfica. Vamos a abrir un archivo para ver cómo funciona. En las opciones vamos a poder abrir un archivo guardado en nuestro dispositivo, sea reciente o de una determinada carpeta. También nos ofrece la opción de integrarse con el Open Science Framework, que es un sistema de repositorios para información y publicaciones científicas, y ofrece además una biblioteca de datos precargada para diferentes pruebas estadísticas. Voy a abrir el archivo que está en mi escritorio. Aquí vemos el tipo de archivos que es capaz de abrir JASP. Tiene su propio formato, .jasp, pero también puede abrir archivos de texto, bases de datos de Stata, de SPSS y de SAS, entre algunos otros. En este caso voy a utilizar un archivo con los datos de los atletas que compitieron en las Olimpiadas de 2016 en Río de Janeiro y que está en formato de texto separado por comas, CSV. Y vemos que la interfaz nos ofrece una vista de tabla semejante a una hoja de cálculo. El programa es bastante amigable de usar con el ratón. Vemos cómo puedo deslizar rápidamente los datos. Tenemos esta barra de menús desde donde seleccionamos los comandos para el análisis estadístico. Respecto del archivo, la primera fila es tomada como el nombre de las columnas. De forma automática produce además la numeración para cada caso. Y en el nombre de cada columna hay un símbolo indicándonos de qué tipo de datos se trata, el cual se puede clasificar como de escala, ordinal o nominal. Esta clasificación la genera de forma automática según el tipo de datos que se encuentran en la columna. Si hay texto, clasificará los datos como nominales. Si hay números, como escala. Y por ejemplo, en esta variable de mayor presea, es decir, la mejor medalla obtenida por el atleta, el programa identifica la variable como una medición ordinal porque, aunque son números, entiende que se trata de un rango de clasificaciones. De cualquier manera, podemos modificar la clasificación de los datos si procede. Pero tenemos que la altura y el peso los está identificando como variables nominales, cuando claramente se trata de variables de escala. Y veo que no me permite cambiarlo manualmente a escala. ¿Qué sucede aquí? Bueno, si exploro un poco los datos veo que aquí, por ejemplo, en este caso tengo las letras SD para la altura y el peso. La base de datos me está indicando sin datos. Cuando en un registro no hay datos porque no se pudieron determinar o no se tuvo acceso a ellos, pensemos por ejemplo en las encuestas cuando las personas no responden a una pregunta en particular, se llama a esta ausencia valores perdidos. Los valores perdidos a veces se identifican como NA no aplica, ND no disponible o como en este caso SD sin datos. Al detectar texto, se categoriza la variable como nominal. JASP es capaz de reconocer los valores perdidos y no tomarlos en cuenta, pero para ello necesita saber cómo identificar estos valores perdidos, así que voy a las preferencias y aquí tiene una lista de valores perdidos preestablecidos, pero yo puedo dar de alta cualquier valor perdido personalizado. Entonces escribo SD y lo agrego a la lista. Y si quisiera, puedo fácilmente eliminarlo de la lista también. En las preferencias también puedo modificar la interfaz del programa. Puedo pasarlo a modo oscuro. Y puedo cambiar qué tan grande se muestra el programa. Y aquí puedo seleccionar el idioma de la interfaz. Y bueno, ya que introduje SD como una marca de valor perdido, ahora sí me permite cambiar el tipo de datos de la estatura y el peso. Algo que también me permite hacer JASP es introducir el nombre de etiquetas. Para quienes estén familiarizados con SPSS, en ese programa existe una hoja de variables donde podemos añadir o modificar los nombres de las etiquetas. En JASP todo trata de mantenerse dentro de la misma ventana. Aquí, por ejemplo, en sexo, selecciono el encabezado, el nombre de la variable y despliega una caja donde me señala el valor y el nombre de la etiqueta. Y aquí yo puedo poner el nombre o descripción de ese valor. En este caso, F sexo femenino y M sexo masculino. Y como vemos, inmediatamente en la columna me muestra ya no el valor de la etiqueta, sino su nombre o descripción. Lo mismo hago para la mayor presea obtenida. 1 es oro, 2 es plata, 3 es bronce. Y se muestra con esos nombres en el área de datos.
Ahora, una característica particular de JASP es que en el programa no podemos editar directamente los datos. Yo no puedo modificar nada desde aquí. Pero si coloco el cursor sobre los datos me aparece esta leyenda: hacer doble clic para editar los datos. Doy doble clic y me va a abrir el programa predeterminado que tenga para este tipo de archivo. Aquí algo que podemos notar es que, por ejemplo, en la presea ganada tenemos varios NAs que aparecen como celdas vacías en JASP. Y en este caso, por ejemplo, quiero corregir el nombre de Comité Olímpico, que le falta una I. Hago el ajuste y guardo el cambio. Si no se ajusta inmediatamente, puedo sincronizar los cambios del archivo modificado yendo a Sincronizar datos y selecciono el archivo que estoy utilizando. Sincronizo el archivo y el cambio se ve reflejado en mi vista actual de los datos. Si cierro y vuelvo a abrir el archivo, veremos que los nombres de las etiquetas que hemos puesto se han borrado. Y esto es así porque no guardamos los cambios. Los cambios que hagamos dentro del archivo no se van a escribir en los datos originales, sino en un archivo de tipo JASP, es decir, el CSV no sufre alteraciones desde JASP. Lo que sí se conserva es la configuración relativa a los valores perdidos. Una vez que cargamos un identificador de valor perdido, este permanece en el registro del programa. Entonces vuelvo a darle nombre al valor de las etiquetas, pero ahora voy a guardar el archivo. Y como vemos, solo me permite guardarlo en su propio formato. Una vez que lo guarde así, este archivo solo voy a poder abrirlo con JASP de nueva cuenta, pero va a conservar las modificaciones que desde aquí se hagan. ¿Qué otro tipo de modificación puedo hacer? Puedo crear campos calculados, es decir, nuevas variables a partir de las ya existentes. Voy a este signo de más y me presenta este cuadro donde tengo que nombrar la variable. Seleccionar el tipo de variable, como nominal, ordinal o de escala. JASP también tiene una clasificación específica para las nominales cuando se conforman de solo texto, la que identificamos con la letra en el círculo azul. Y tengo dos opciones para crear la variable calculada: mediante código R o mediante una interfaz de arrastrar y soltar. Esta interfaz es la forma más simple de proceder con el cálculo, pues no necesito saber código. Voy a crear la variable de peso, pero en libras, es decir, voy a transformar el peso en kilogramos a esta unidad de medida. He seleccionado la interfaz de arrastrar y soltar. Y lo que tengo aquí es una caja donde están las variables a la izquierda, unos operadores aquí arriba y otros comandos a la derecha. Dando clic con el botón principal del ratón, selecciono las variables que van a formar parte del cómputo. Ya dentro de la caja solo voy a dar clic con el botón secundario para quitar las variables, y dando doble clic en el bote de basura, borro todo lo que haya adentro de la caja. Entonces voy a convertir el peso en kilogramos a libras. Un kilogramo equivale a 2.204 libras, por lo que únicamente tengo que multiplicar el peso en kilos por esa cantidad. Selecciono la variable peso en kilogramos. Selecciono el operador de multiplicar y puedo escribir directamente el valor de 2.204. Doy clic aquí en calcular columna y nos devuelve los valores del peso en libras para todos los casos. Ahora voy a crear otra columna calculada, pero ahora utilizando código. Así que voy a crear la variable del índice de masa corporal, ya que es algo que podemos estimar con los datos de peso y altura de los atletas. Y cuando seleccionamos la creación mediante código, en vez de la caja con las opciones seleccionables, tengo una casilla donde voy a introducir la sintaxis en R. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado. Entonces escribo el nombre de la variable de peso, el símbolo de división, y la altura la tenemos en centímetros, así que primero debo convertirla a metros dividiéndola entre 100. Así que dentro de un paréntesis voy a dividir la altura en centímetros.
Pero esto que es el denominador de esta división tengo que elevarlo al cuadrado, así que encierro en otro paréntesis estos elementos y a la altura dividida entre 100 la voy a potenciar al cuadrado mediante este símbolo, seguido de 2. Cierro mi paréntesis y pido que realice el cálculo. Y de esta manera obtenemos el IMC para los atletas. Y bueno, probemos las funciones de análisis. En descriptivos tengo acceso a las estadísticas descriptivas para este conjunto de datos. Con ello aparecen dos paneles. Puedo retornar a la vista de datos haciendo clic aquí y de la misma manera regreso. En el panel izquierdo tengo la lista de variables y el conjunto de operaciones que puedo hacer para este tipo de análisis. Y en el panel derecho muestra los resultados. Por ejemplo, yo quiero las estadísticas del índice de masa corporal. Lo selecciono y lo paso a esta área que es donde nos indica las variables de las cuales se llevará a cabo el procedimiento. Y como vemos, en cuanto está dentro del área de variables, el panel de resultados nos da los estadísticos para esta variable. Aquí también podemos elaborar gráficos. Despliego esta sección de gráficos y por ejemplo aquí en gráficos de distribuciones lo que produce es un histograma. Y los resultados de este panel los podemos llevar fácilmente a otras aplicaciones, por ejemplo un editor de texto, si es que estamos elaborando un reporte y necesitamos esa gráfica. Copiamos y simplemente pegamos. Algo que podemos aplicar para nuestros datos es el uso de filtros. En este icono en la parte superior izquierda yo puedo configurar el criterio bajo el cual quiero que se filtren los datos. Entonces se despliega la interfaz de arrastrar y soltar, y por ejemplo voy a filtrar solo los casos que sean menores o iguales a 25 años. Selecciono edad, símbolo menor o igual y escribo 25, y aplico el filtro. Y como vemos, los casos que no cumplen los requisitos se muestran desvanecidos. Y si le picamos el ojo, lo que hace es ya no mostrarlos de ninguna forma. Si vamos al panel de resultados, vemos que automáticamente los datos y cálculos mostrados se ajustan únicamente a los datos seleccionados por el filtro. Teníamos más de 11.000 casos y ahora ese número se ha reducido a poco más de 5.000, que son los que cumplen la condición de ser menores o iguales a 25 años de edad. Si elimino el filtro, volvemos a reportar los resultados para todos los casos. Otra forma en la que podemos filtrar es cuando tenemos categorías. Por ejemplo, en sexo los casos o bien son masculino o femenino. Y así cuando abrimos la caja de etiquetas vemos esta primer columna de filtro. Y para cada categoría vemos la marca de paloma. Si doy clic pasa a una marca de X que me indica que los datos no están mostrando los casos de esa categoría. Entonces aquí he aplicado el filtro para sexo femenino como podemos ver en la tabla de datos. E igualmente los cálculos también reflejan ese filtro. Pero cuando tengo categorías lo que también puedo hacer es dividir los resultados por cada categoría. Aquí en este espacio, separar es donde indico a través de cuál variable quiero que se dividan los resultados. Selecciono sexo y observamos que los resultados inmediatamente se dividen para cada categoría, incluidas las gráficas que hemos generado. Y los productos que se han arrojado en el panel de resultados los puedo exportar, es decir, producir un documento solamente con ellos. Voy a exportar los resultados y me da la opción de formato HTML como página web o bien PDF. Voy a dejarlo como HTML y tenemos un archivo que podemos abrir con el navegador web. Y si yo quiero exportar este conjunto de datos, puedo hacerlo, aunque el único formato de exportación que soporta JASP es el de texto separado por comas. Sin embargo, es útil si hago modificaciones a un archivo JASP y después quiero editarlo en otro programa, por ejemplo mi hoja de cálculo. Y en general estas son las características más relevantes para trabajar con conjuntos de datos en JASP. Vemos que es suficientemente sencillo de utilizar. Una vez que sabemos manejar los datos en sí, ya podríamos pasar a realizar cada uno de los procedimientos estadísticos que nos permite llevar a cabo JASP. Contrastes T. Notamos una división entre el análisis clásico y bayesiano.
Esto es una característica muy particular de JASP, ya que los desarrolladores de este programa están interesados en disponer de análisis estadísticos en el enfoque bayesiano. Pero el enfoque estándar es el que llamamos clásico o frecuentista y es el que principalmente tendemos a utilizar. Pero bueno, también tenemos análisis de varianza, modelos mixtos, regresión, otros contrastes y regresiones, análisis de factores y otros tantos que pueden adicionarse. Gracias por mirar el video. Si te interesa aprender más sobre estadística o el análisis de datos, te invito a inscribirte en mi curso Estadística y Análisis de Datos para Ciencias Sociales, haciendo clic en el enlace de la caja de descripción. Hasta luego.